Seguro que alguna vez escuchaste esa frase famosa: los seres humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Se repite en películas, en libros de autoayuda e incluso en conversaciones cotidianas como una verdad incuestionable. La idea suena fascinante. Si solo usamos una pequeña fracción de nuestro cerebro, entonces tenemos un enorme potencial escondido esperando ser liberado. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿De verdad usamos solo una décima parte de nuestra mente? Quédate conmigo porque en este video vamos a desmentir este mito, explorando tanto su origen como lo que dice realmente la ciencia sobre cómo funciona nuestro cerebro. Para empezar, tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se cree que este mito nació a raíz de una mala interpretación de algunos comentarios de psicólogos y neurólogos de la época. Uno de los nombres más mencionados es William James, considerado el padre de la psicología en Estados Unidos. Él afirmó en una ocasión que las personas no alcanzan a explotar completamente su potencial mental y físico. Lo que James quiso decir es que como seres humanos no siempre llegamos al límite de nuestras capacidades, pero con el tiempo sus palabras fueron tergiversadas y simplificadas hasta convertirse en solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Además, a principios del siglo XX, algunos neurocirujanos y fisiólogos observaban que grandes áreas del cerebro parecían no tener una función clara cuando se estimulaban directamente con electricidad. Esto alimentó la creencia de que había regiones inactivas o sin uso. Sin embargo, en aquel entonces la tecnología era muy limitada y todavía no se podía medir con precisión la actividad cerebral. En resumen, el mito nació de una mezcla de malinterpretaciones científicas y de frases simplificadas que, con el tiempo, se popularizaron. Y claro, como la idea es tan atractiva, porque nos hace sentir que tenemos un poder oculto, se convirtió en una especie de leyenda urbana difícil de erradicar. Ahora que tenemos tecnologías modernas como la resonancia magnética funcional y los electroencefalogramas, podemos observar en tiempo real qué áreas del cerebro se activan mientras realizamos distintas actividades. Y la conclusión es contundente. Usamos prácticamente todas las áreas del cerebro, incluso cuando estamos en reposo. Cuando lees un libro, distintas zonas del cerebro trabajan al mismo tiempo. El área visual procesa las letras, el área de Broca y de Wernicke participan en el lenguaje y el hipocampo se encarga de almacenar la información en la memoria. Cuando caminas, no solo se activa la corteza motora para mover tus músculos, sino también el cerebelo para coordinar los movimientos y el sistema vestibular para mantener el equilibrio. Incluso cuando duermes, tu cerebro no se apaga. Regula la respiración, procesa recuerdos, consolida aprendizajes y mantiene tu corazón latiendo. De hecho, estudios han demostrado que a lo largo del día se activan todas las regiones del cerebro en diferentes momentos, dependiendo de la actividad. Así que la idea de que solo usamos el 10% no tiene sustento. La realidad es que usamos el 100% aunque no siempre al mismo tiempo. Si la ciencia ya ha demostrado que esto es falso, ¿por qué sigue siendo tan popular este mito? La respuesta está en que el mito es atractivo desde el punto de vista psicológico. Nos gusta pensar que tenemos un poder escondido, un potencial secreto que aún no hemos liberado. Esa narrativa conecta muy bien con historias de superhéroes, con películas de ciencia ficción y con libros de motivación personal. Por ejemplo, películas como Lucy o Sin Límites juegan con la idea de que si accediéramos al 100% del cerebro, podríamos tener poderes sobrehumanos como leer mentes, mover objetos o tener una memoria infinita. Aunque científicamente eso no tiene sentido, como metáfora resulta emocionante. Además, el mito se ajusta al discurso de autoayuda que promueve la idea de que siempre podemos mejorar, crecer y alcanzar niveles más altos de éxito. Decir que solo usamos el 10% del cerebro es una manera exagerada de motivar a las personas a desarrollarse, aunque no sea cierto desde la perspectiva neurológica. Pero, ¿qué pasaría si fuera verdad que usamos solo una pequeña parte del cerebro? La realidad es que probablemente estaríamos en serios problemas. El cerebro humano es un órgano muy costoso desde el punto de vista energético. Consume alrededor del 20% de toda la energía que produce nuestro cuerpo, a pesar de que representa solo el 2% del peso corporal. ¿Crees que la evolución mantendría un órgano tan demandante si el 90% fuera inútil? Claramente no. Si de verdad solo usáramos una fracción con el tiempo, la evolución habría reducido su tamaño para optimizar recursos. Además, sabemos que las lesiones en cualquier parte del cerebro, ya sea por un accidente cerebrovascular, un tumor o un traumatismo, generan déficits específicos.
Si hubiera áreas inactivas, podríamos sufrir daños allí sin que pasara nada. Pero no es el caso. Cada zona tiene una función, aunque algunas estén más activas en ciertos momentos que en otros. Por lo tanto, decir que usamos solo el 10% no solo es falso, sino que es incompatible con lo que sabemos de neurociencia y evolución. Ahora bien, aunque el mito sea falso, hay una parte interesante en la que podemos reflexionar. ¿Explotamos realmente todo nuestro potencial? La respuesta aquí es más filosófica que biológica. Si bien usamos el 100% del cerebro en diferentes momentos, no siempre desarrollamos al máximo nuestras habilidades cognitivas, creativas o emocionales. Por ejemplo, alguien puede tener gran talento para la música o para las matemáticas, pero si nunca lo practica, ese potencial queda dormido. No porque no use su cerebro, sino porque no estimula las conexiones necesarias para perfeccionar esa habilidad. La neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro es altamente plástico. Esto significa que puede cambiar su estructura y su funcionamiento en respuesta al aprendizaje y la experiencia. Cuando aprendemos un nuevo idioma, cuando tocamos un instrumento o incluso cuando practicamos meditación, estamos creando nuevas conexiones neuronales que expanden nuestras capacidades. Así que, aunque no tengamos un 90% del cerebro desconectado, sí tenemos la capacidad de crecer y mejorar constantemente si estimulamos nuestra mente de forma adecuada. Un ejemplo famoso de plasticidad cerebral se encuentra en los taxistas de Londres. Un estudio demostró que el hipocampo estaba más desarrollado en los taxistas que habían pasado años memorizando el complejo mapa de calles de la ciudad. Esto prueba que el cerebro se adapta a las demandas del entorno. Otro caso impresionante ocurre con personas que sufren daños cerebrales. En muchos casos, otras áreas del cerebro pueden reorganizarse para compensar la función perdida. Esto demuestra que, aunque el mito del 10% es falso, el verdadero poder del cerebro está en su capacidad de adaptarse, aprender y transformarse a lo largo de la vida. Incluso cuando no estamos haciendo nada, nuestro cerebro trabaja intensamente. Existe algo llamado red neuronal por defecto, un conjunto de áreas cerebrales que se activan cuando estamos descansando o soñando despiertos. Durante esos momentos, el cerebro procesa recuerdos, proyecta el futuro, crea escenarios posibles y conecta ideas aparentemente inconexas. Algunos científicos creen que esta actividad en reposo es fundamental para la creatividad, así que incluso cuando piensas que no estás usando tu cerebro, en realidad sigue trabajando a toda máquina. Entonces, ¿usamos solo el 10% del cerebro? La respuesta es un rotundo no. Usamos el 100%, aunque no siempre de manera simultánea. Cada región del cerebro cumple un papel esencial, ya sea en el movimiento, la memoria, las emociones o las funciones básicas que nos mantienen vivos. El mito puede ser falso, pero nos deja una enseñanza interesante. Todavía tenemos mucho por descubrir de nuestro propio potencial. La clave no está en liberar un 90% oculto, sino en estimular nuestro cerebro a través del aprendizaje, la creatividad, la actividad física y el cuidado de la salud mental. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que usamos solo el 10% del cerebro, ya sabes la verdad. Usamos todo nuestro cerebro y nuestro verdadero límite está en qué tanto lo desafiamos y lo entrenamos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo. Y recuerda, tu cerebro no tiene un 90% dormido, pero sí tiene un 100% esperando ser estimulado. ¡Hasta la próxima!